¿Crees que los romanos eran grandes civilizadores? También fueron una máquina de guerra despiadada, quemaban ciudades enteras, crucificaban a miles como castigo ejemplar, esclavizaban pueblos completos, y cuando castigaban a los suyos, lo hacían a lo romano, con sangre. No estamos hablando de exageraciones, estamos hablando de hechos documentados por sus propios historiadores. Tácito, Suetonio, Livio, todos lo dejaron por escrito. Roma no solo construía acueductos, también arrasaba civilizaciones. Y si te parece que esto es solo el principio, espera a ver lo que viene. Si crees que los romanos eran unos auténticos bestias, suscríbete, porque lo que estás a punto de ver te va a dejar helado. Al final del video desvelo algo verdaderamente impactante. Relájate y disfruta. Roma no solo mataba para conquistar, mataba para enseñar. El terror era parte de su estrategia. A cada enemigo que se rendía tarde le esperaba una masacre. A cada pueblo que se resistía le quemaban las casas, le violaban a las mujeres y le vendían a los hijos como esclavos. ¿La excusa? Muy simple. El enemigo era un bárbaro, un salvaje, un animal que no merecía clemencia. Esa era la mentalidad. Para los romanos, la victoria no era solo militar, era moral. Humillar al enemigo, convertirlo en un ejemplo público, era parte del juego. El Senado romano aplaudía masacres si traían estabilidad. Lo llamaban pacificación, pero en muchos casos era exterminio sistemático. Detrás del mármol, de las togas y los discursos de Cicerón, había algo mucho más oscuro. Una cultura que veía la guerra no como tragedia, sino como instrumento civilizador. Y cuanto más brutal fuera, más efectivo parecía ser. Lo que hoy llamaríamos crímenes de guerra, para ellos era simplemente política exterior. Cartago fue el Vietnam de Roma, una guerra larga, cruel y obsesiva. Durante más de un siglo, los romanos vieron a los cartagineses como su mayor amenaza. Pero lo que hicieron al final no fue una simple victoria, fue una advertencia al mundo entero. En el año 146 a.C., tras años de asedio, los romanos entraron en Cartago, y lo que ocurrió no fue una conquista, fue un exterminio planificado. Las tropas de Escipión Emiliano arrasaron la ciudad durante 6 días. Mataron a más de 500.000 de personas, sin distinguir entre soldados y civiles. Hombres ejecutados en plena calle, mujeres lanzadas desde las murallas, niños vendidos como esclavos por miles. Los pocos que sobrevivieron fueron encadenados y exhibidos en Roma como animales. Se cuenta que algunos ciudadanos cartagineses se arrojaron al fuego con sus familias antes de caer en manos romanas. Y cuando todo terminó, los romanos no solo quemaron la ciudad, también araron la tierra y, según la leyenda, la rociaron con sal para que nada volviera a crecer. Aunque este último detalle puede ser más simbólico que real, lo cierto es que Cartago dejó de existir. Fue borrada del mapa. Así trataba Roma a sus enemigos irreconciliables. No los derrotaba, los desaparecía. Si hay una escena que define el nivel de brutalidad del Imperio Romano, es esta. Más de 6.000 cuerpos clavados en cruces a lo largo de más de 200 kilómetros. Cada pocos metros, un cadáver. No hablamos de una película ni de un mito, fue real. En el año 71 a.C., tras 2 años de guerra entre el ejército romano y una rebelión de esclavos liderada por Espartaco, Roma decidió dar una lección que no se olvidara en siglos. La rebelión fue aplastada por Craso, un general millonario y ambicioso que buscaba poder político a través del miedo. ¿Y cómo respondió Roma ante esa amenaza interna? No con juicios, no con cárceles, con crucifixiones masivas. Se calcula que más de 6.000 esclavos fueron ejecutados sin piedad, uno por uno, y sus cuerpos fueron colgados en cruces a lo largo de toda la Vía Apia, desde Capua
hasta las puertas de Roma. La Vía Apia no era un camino cualquiera, era una de las rutas más transitadas del imperio. La idea era clara. Cada viajero, cada comerciante, cada ciudadano libre debía ver ese infierno en directo. Cuerpos putrefactos al sol, huesos expuestos, aves carroñeras haciendo festín. El mensaje era simple. Esto le pasa al que se atreve a desafiar a Roma. No hubo entierros, no hubo nombres, solo madera, clavos y dolor. Una carnicería meticulosamente planeada para instalar el terror en el corazón de cualquiera que pensara en rebelarse. Roma no perdonaba. Roma enseñaba con sangre. La derrota romana en la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 d.C. fue un golpe que resonó en todo el imperio. 3 legiones completas, unas 20.000 tropas, fueron emboscadas y aniquiladas por las tribus germánicas lideradas por Arminio. Para Roma, esta humillación no podía quedar sin respuesta, y así comenzó una campaña brutal de represalia que se prolongó durante décadas, bajo órdenes directas de emperadores como Augusto y luego Tiberio. Los generales romanos quemaban aldeas enteras, arrasaban cosechas y capturaban a miles para convertirlos en esclavos. Pero lo más terrible no fue solo la destrucción física, sino el mensaje de terror que querían enviar. Los soldados romanos ejecutaban a líderes y príncipes germánicos con torturas públicas, como decapitaciones y desmembramientos, para que sus pueblos se vieran forzados a someterse sin más resistencia. Además, Roma intentaba romper el espíritu germano no solo con fuerza, sino con crueldad simbólica. Se tallaban cruces con los nombres de los enemigos asesinados y se exhibían sus cabezas en las ciudades conquistadas. Se habla incluso de una práctica macabra, donde algunos soldados romanos, tras la batalla, utilizaban las calaveras de sus enemigos como copas ceremoniales, una mezcla de desprecio y ritual que reflejaba el odio acumulado. En realidad, la guerra en Germania nunca fue una guerra común, fue una cruzada racial y política. Roma consideraba a esos pueblos no solo bárbaros, sino una amenaza existencial a su control en Europa. Por eso, más que una conquista, fue un exterminio programado. Y aunque las legiones nunca lograron someter completamente a Germania, dejaron atrás un rastro de muerte y destrucción que marcó para siempre la historia de esa región. Pocos lugares en el imperio vieron tanto odio ni tanto dolor. El año 70 d.C. fue uno de los más sangrientos en la historia del Imperio Romano, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, asedió Jerusalén para sofocar la revuelta judía. La ciudad estaba fortificada, pero la paciencia romana era corta y la sed de castigo enorme. Durante semanas, la población sufrió hambre, enfermedades y el terror constante de la destrucción inminente. Cuando las legiones finalmente rompieron las murallas, no hubo clemencia. Se calcula que más de 1 millón de judíos murieron entre el sitio y la posterior destrucción del templo, el corazón espiritual de Jerusalén. Los relatos de historiadores como Flavio Josefo, que presenció los hechos, son brutales. Las tropas romanas arrasaron hogares, masacraron familias enteras y capturaron a miles de personas para venderlas como esclavas. Lo más impactante fue la destrucción sistemática del Segundo Templo, un acto que no solo fue militar, sino simbólico, diseñado para borrar la identidad religiosa y cultural del pueblo judío. Tito llevó la cabeza del sumo sacerdote a Roma como trofeo y exhibió en su triunfo los restos humanos y el botín saqueado. Años después, en la ciudad, aún quedaban miles de judíos crucificados en los caminos, un aviso para cualquiera que pensara en desafiar a Roma. Esta operación no fue un error militar ni una guerra con reglas. Fue un exterminio de un pueblo,
Una muestra de poder extremo que dejó cicatrices duraderas hasta nuestros días. Cuando Roma decidió expandir su imperio hacia Britania, lo hizo sin concesiones. Desde la llegada de Claudio en el 43 d.C., las legiones no solo enfrentaron resistencia armada, sino un terreno hostil y poblaciones dispersas pero feroces. La guerra en Britania fue una guerra de desgaste y terror. Los romanos no solo luchaban contra tribus guerreras, sino que aplicaban tácticas despiadadas para doblegar la voluntad de sus enemigos. Se documentan relatos de aldeas quemadas, cosechas arrasadas y pueblos enteros sometidos a masacres. Pero el verdadero horror llegó con la respuesta a la rebelión de Boudica, la reina icónica de los Icenos. En el 60-61 d.C., su levantamiento contra Roma fue feroz y puso en jaque varias ciudades romanas, incluida la colonia de Camulodunum, hoy Colchester, que fue arrasada con sus habitantes, incluidos mujeres y niños. La respuesta romana fue brutal. El general Suetonio Paulino aplicó una campaña de represalias sin piedad. Se calcula que miles de británicos fueron masacrados en represalia, y la violencia se empleó como una herramienta para desmoralizar y controlar. La política romana era clara: someter no solo con armas, sino con miedo. Y Britania se convirtió en un campo de pruebas donde la crueldad se usaba para afianzar el control. Las campañas de pacificación duraron décadas, y las cicatrices de ese conflicto aún resuenan en la historia y la memoria del pueblo británico. No solo los enemigos de Roma sufrieron sus crímenes, también los propios soldados romanos vivían bajo una disciplina despiadada que rozaba lo inhumano. La ley militar romana era brutal y eficaz. La desobediencia, la cobardía o la incompetencia se castigaban con penas extremas para mantener el orden y la fuerza del ejército. Entre los castigos más terribles estaba la decimatio, una práctica macabra en la que 1 de cada 10 soldados de una unidad culpable era ejecutado por sus propios compañeros, a menudo por lapidación o a espada. Este método, diseñado para infundir miedo y disciplina, era tan cruel como efectivo, y su sola mención causaba pavor. Además, la flagelación y el trabajo forzado eran comunes para castigar faltas menores. Los soldados podían ser crucificados o enviados a las minas en condiciones infernales como castigo ejemplar. Este rigor extremo garantizaba que las legiones permanecieran temibles y unidas, pero a un costo humano enorme. La Roma que admiramos por sus conquistas y avances también fue una Roma que aplicó el terror dentro de sus filas, mostrando que el imperio mantenía su poder no solo fuera, sino también con mano de hierro dentro. La última gran revuelta judía contra Roma, conocida como la revuelta de Bar Kokhba, 132-136 d.C., fue respondida con una de las campañas más brutales y despiadadas del imperio. El emperador Adriano estaba decidido a aplastar cualquier intento de rebelión y para ello envió a sus legiones con órdenes claras: destruir, matar y humillar. Las fuentes romanas y judías coinciden en que las bajas fueron catastróficas. Cientos de miles de judíos murieron durante la guerra, mientras que las poblaciones supervivientes fueron desplazadas o esclavizadas. Adriano llegó a prohibir prácticas religiosas y culturales judías, incluso la circuncisión, intentando borrar la identidad del pueblo. Las ciudades fueron arrasadas, campos quemados y los bosques despejados para evitar refugios de guerrilla. Se cuenta que Bar Kokhba, quien fue considerado un mesías por sus seguidores, fue capturado y ejecutado brutalmente, y que su cuerpo fue exhibido para desmoralizar a sus partidarios. La represión no terminó con la guerra. Tras la revuelta, Roma estableció la provincia de Siria Palestina, borrando el nombre de Judea de los mapas.
Fue un golpe que dejó una marca indeleble en la historia judía y un ejemplo claro de la política romana de exterminio y control a sangre y fuego. Si algo queda claro tras este repaso a los crímenes más oscuros del Imperio Romano, es que no, eran simplemente conquistadores. Eran maestros del terror y la brutalidad organizada, capaces de convertir la guerra en un espectáculo de destrucción y miedo sin precedentes. Desde Cartago hasta Judea, pasando por Britania y Germania, Roma dejó un rastro de muerte que no solo moldeó la historia, sino que nos recuerda que el poder absoluto puede llevar a los extremos más atroces. Así que si te ha impactado tanto como a mí este lado oscuro de Roma, suscríbete, porque aquí no solo contamos historia, también la historia más cruda, sin edulcorantes ni maquillaje. Y si no te suscribes, tranquilo, que tampoco vamos a crucificarte, aunque con estos romanos nunca se sabe. Nos vemos en el próximo episodio.